Pues nuestra visión 2017, ¿qué es? Alcanzando propósitos eternos. Y yo meditando, pues yo tengo meses y meses y meses meditando en esa palabra que se encuentra la visión para nosotros en Filipenses capítulo 3, 13 al 15, que Dios está exhortándome a compartir con todos acerca de su poder. ¿Cuántos de nosotros sabemos que Dios es poderoso? Amén. Lo cantamos, lo creemos, oramos, creemos en Él, ponemos nuestra fe en Jesús, sabemos que Jesús se resucitó de entre los muertos, se venció la muerte, en Él hay victoria y hay poder. Pero una de las maneras, o la pregunta es, ¿cómo vemos el poder de Dios diariamente? ¿Cómo podemos ver el poder de Dios en nuestras vidas? O cómo podemos ver el poder de Dios activamente en nosotros. Y punto aparte, les digo, la única manera en cómo podemos alcanzar nuestro propósito eterno es a través de la siguiente serie, de lo que voy a compartir con ustedes. Yo creo firmemente que la manera en cómo vemos el poder de Dios efectivamente, activamente en nuestras vidas es el poder del cuerpo de Cristo Jesús. Amén. El libro de Hechos, no lo vamos a leer, pero hay una historia, los exhorto que la buscan. Es la historia de la transformación de Saulo a Pablo. ¿Sí? Él es un hombre religioso que estudió, él creció, por decir, en la iglesia judía o en el templo. Tenía muchas enseñanzas él, y llega un momento que él empieza a llevar personas, un ejército, para matar a aquellos que son del camino. Y los que conocen su Biblia son aquellos que eran los primeros cristianos, ¿sí? En ese tiempo no se decían cristianos hasta los capítulos 20, 21, 22, 23, 24 de Hechos empezaron a llamarlos cristianos. En el principio eran los discípulos o los que eran del camino, ¿sí? Porque Jesús es el camino, ¿cierto? Entonces ellos empezaron a matar y después a matar a los del camino, de los primeros cristianos. Y hay una enfrentación que Saulo, sacerdote, fariseo de la primera iglesia, tuvo un encuentro con la persona de Cristo Jesús ya resucitado. Regresó en ese momento y habló con él. Y él dijo a él, ¿quién conoce su Biblia? ¿Por qué me persigues? ¿Por qué me persigues? Hay una idea en la iglesia moderna hoy día que existe, que decimos que yo estoy bien solamente con Dios. Yo quiero decirles que yo no estoy de acuerdo con esa doctrina. Yo no creo que es bíblico. Yo no puedo estar bien yo solo, Natán, con Dios. Para ver la eficaz de Dios o la eficaz de la palabra de Dios en mi vida, yo necesito el cuerpo de Cristo Jesús. En esa declaración, Cristo mismo enseñó a Saulo y empezó su transformación radical, que se convirtió hasta cambió su nombre en Pablo, y después de Jesús, en mi opinión, era uno de los hombres más fuertes del Nuevo Testamento. ¿Sí? Grandioso, ¿no? Pero ¿qué pasó en él? Él tuvo una confrontación, se enfrentó no solamente con la persona de Jesús, porque tenemos que dar clave, está clave lo que Jesús dice: ¿por qué me persigues? Eso nos enseña muchísimas cosas, por lo cual es un tema aparte. Nada más que lo quiero mencionar aquí para que podamos entender un poquito, y ahorita vamos a la teología o la enseñanza bíblica de por qué existe, por qué se llama el cuerpo de Cristo. ¿Ok? ¿Están conmigo? Pero Jesús nos muestra, Jesús no dijo, ¿por qué los persigues? ¿Por qué los matas? No. ¿Qué dijo él? ¿Por qué me persigues? Porque Él es la cabeza de un cuerpo. Cuando nosotros podemos entender que mis hermanos en la fe, que las personas que también creen en Jesús, ¿sí?, que son salvos por medio de Cristo Jesús, que su fe está en Él, que es Cristo mismo
Mi perspectiva de la vida, mi perspectiva de qué es iglesia, mi perspectiva de cómo alcanzar mi propósito cambiará para siempre. Es lo que yo espero como pastor durante las siguientes semanas, que podemos escuchar y ver que el cuerpo de Cristo Jesús no es solamente una nación, ni una lengua, ni un color de piel, ni un estatus económica, sino es una manera de ver quién es Cristo mismo aquí en la tierra. Y si lo entiendo, cambiará mi vida para siempre. ¿Está conmigo? Entonces acompáñenme, vamos a ver unos versículos. Los voy a leer rápido y los encargo a ustedes como un estudio personal entre semanas. ¿Están conmigo? ¿Van a hacer su tarea? Ok, muy bien. 3 personas, excelente. ¿Por qué se llama un cuerpo? ¿Por qué decimos el cuerpo de Cristo? ¿Sí? Porque bíblicamente hay una teología o estudio atrás de ello por ese término. ¿Sí saben? Entonces vamos a ver unos versículos, hay muchos, pero quiero darles 1, 2, 3, 4 principales, de lo cual que el por qué se dice cuerpo de Cristo Jesús. Acompáñenme Romanos 12. Versículo 5, también está en la pantalla para que la puedan leer. Pablo está escribiendo una carta a los romanos o la iglesia allá en Roma, ¿sí? Él dice, así también nosotros, hablando de los líderes, aunque somos muchos y hablando ahora a la iglesia, formamos un solo cuerpo en Cristo y cada miembro está unido a los demás. 1 Corintios. Pueden estudiar capítulo 12, versículos 12 a 27. Por el tiempo solo voy a leer versículos 12 y 13. Porque así como el cuerpo es uno solo y tiene muchos miembros, pero todos ellos, ¿cuántos? Todos ellos, siendo muchos, conforman un solo cuerpo. Así también Cristo es uno solo. Por un solo espíritu todos fuimos bautizados en un solo cuerpo. Tanto los judíos como los no judíos. Lo mismo los esclavos que los libres. Y todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Sabemos que la palabra de Dios nos enseña que Jesús o Dios no dar un mayor respeto, por decir, por ciertas personas. Él ve a toda la humanidad igual. Pero lo hermoso es, más adelante en esa serie lo vamos a ver, pero también nos ve como individual. Que cada individuo tiene un propósito, cada persona tiene un propósito dentro de ese mismo espíritu, dentro de esa misma iglesia, dentro de ese mismo cuerpo. Amén. ¿Sí? Jesús es el Salvador y Señor de toda la iglesia. La misma iglesia que se forma parte. Ahora, yo quiero que me entiendan. Sí, tal vez algunos de ustedes lo han escuchado, pero es bueno reforzarlo. Y los que no han escuchado eso, ya lo van a tener bien fresco. Amén. El cuerpo de Cristo Jesús es universal. No por nombre de doctrina, no por nombre de religión, sino por el ser vivo que existe como cuerpo. ¿Sí? Por eso nosotros aquí decimos, no vienes a una religión distinta. No fuiste testigo de Jehová, ahora eres cristiano. No fuiste católico, ahora eres cristiano. No fuiste mormón, budista, etcétera, ahora eres cristiano. No, yo no lo veo así. ¿Sí? Cristo nunca enseñó eso. Lo que Cristo enseñó era liberar los cautivos. Y hay una manera de cautividad que se llama la religiosidad. ¿Cierto? Entonces lo que Jesús vino también era para los fariseos, los judíos en su tiempo, era liberarlos de toda esclavitud humana, lo cual hablamos de eso durante nuestra serie hace unos meses de libertad. ¿Sí? Entonces lo que nosotros formamos parte de no es algo religioso o por nombre una religión, sino es una manera de vivir, una creencia, una doctrina de recibir que viene por medio de la palabra escrita de Dios y la palabra reima hablada por Dios, su Espíritu Santo, y nosotros entregamos nuestros corazones a una persona, no una religión. Y la persona se llama Jesucristo. Amén. ¿Están conmigo? ¿Sana doctrina?
¿Estamos de acuerdo? Entonces no somos cristianos por nombre de religión, sino somos cristianos por decir un pequeño Cristo. ¿Por qué? Porque yo formo parte de su cuerpo. Yo soy parte de esta familia que se dice miembros o que somos miembros de la persona de Cristo Jesús. Amén. Como decía en Hechos, Jesús decía, ¿por qué me persigues? Somos parte de Él. Efesios 3, versículo 6 y también Efesios 5, 23. Pablo nuevamente escribe a la iglesia en Éfeso. Dice, ahora sabemos que por medio del Evangelio, los no judíos son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús. Capítulo 5, 23. Porque el esposo es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. ¿Cómo está escrito iglesia aquí? ¿Y mayúscula o minúscula? Minúscula. Entonces sabemos que está hablando de una iglesia local. Que Cristo es la cabeza de la iglesia local. Cuando es I mayúscula, está hablando de la iglesia o el cuerpo universal. La cual es, Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su, ¿qué? Cuerpo. Y Él es su Salvador. Colosenses, capítulo 1, versículo 18 y versículo 24. Nuevamente Pablo escribe a la iglesia de Colosenses. Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. ¿Cómo está escrito iglesia? Y minúscula. Nuevamente está hablando de la iglesia local, como nosotros aquí, gente en la roja. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, para tener la preeminencia en todo. Otra versión dice que Jesús es el primero como primogénito de muchos hermanos. ¿Sí? Él nos pone el ejemplo primero, versículo 24. Ahora me alegro de lo que sufro por ustedes. Wow, mire cómo Pablo habla, ¿no? ¿Cuántos de ustedes pueden decir, estoy alegre por lo que sufro para soportarlo para mis hermanos en Cristo Jesús? Bueno, continuamos. Ahora me alegro de lo que sufro por ustedes y completo en mi cuerpo lo que falta de los sufrimientos de Cristo por la iglesia, que es su cuerpo, por su cuerpo. ¿Sí? Cuando nosotros aceptamos a Jesucristo como nuestro Salvador, pero no solamente como Salvador, sino como Señor. Hoy día la iglesia moderna da un énfasis solamente en el mensaje que Jesús es Salvador. Y eso es cierto, pero solamente es una parte de la verdad. ¿Sí? Jesús nos salva, amén. Cristo murió en la cruz por nuestros pecados y aquellos que confiesen con su boca y creen en su corazón que Él resucitó de entre los muertos y Él es el único Hijo de Dios, somos ¿qué? Salvos. Y muchos están alegres para recibir salvación. No voy a ir al infierno, gloria a Dios. Pero hay otra parte de esa misma doctrina, la cual que a veces unos olvidamos o no lo mencionamos, pero aquí en nuestra iglesia lo mencionamos muy seguido, ¿cierto? Es el señorío. O Jesús es Señor, es señorío de Cristo Jesús. Cuando nosotros hablamos del cuerpo de Cristo, estamos diciendo que reconocemos quién es la cabeza. ¿Cierto o no? No puedes tener, a lo mejor puedes tener, pero se ve muy raro, no puedes tener un cuerpo sin cabeza. Solo en las de los Walking Dead y eso, los zombies y cosas, ¿verdad? Que no existe. ¿Sí? Que no existe realmente. Cuando nosotros decimos que somos miembros del cuerpo de Cristo Jesús, lo que estamos diciendo con esa confesión, indirectamente tenemos cabeza. ¿Sí?
Cuando nosotros decimos que tenemos cabeza, lo que estamos diciendo es que hay una autoridad superior a lo cual que debo que someterme. Amén. Eso es el señorío de Cristo Jesús. Igual, como se ve en la vida actual, ya lo acabamos de leer, que el esposo es la cabeza de la casa de su mujer. Los hijos después vienen, es la misma autoridad. Así como Cristo es cabeza, autoridad de la iglesia, el cuerpo de Cristo Jesús. Amén. ¿Cuántas mujeres dicen, gloria a Dios porque tengo cabeza? Amén. Y unos están, pues sabe, ¿verdad? ¿Cuántos varones dicen, gracias a Dios que tengo cabeza? Amén. ¿Quién es Cristo? ¿Cierto? Porque si no fuera por la cabeza, uno, se ve muy raro, ¿no? Y dos, no hay visión, no hay dirección. ¿Dónde está la visión del cuerpo? ¿Dónde se encuentra? Ahí en la cabeza, los ojos están en la cabeza. Entonces, la cabeza se representa autoridad, cobertura, y después vamos a hablar de eso. Pero lo que yo quiero que vemos es que es necesario que entendamos ese punto, que somos un cuerpo que tiene cabeza, lo cual es Cristo Jesús. ¿Por qué? ¿Por qué Él? Porque es Jesús. No, ¿sabes que hay una razón en por qué Jesús es la cabeza? Bíblicamente. La razón en por qué Jesús de Nazaret es cabeza de la iglesia es porque Él es el único hombre que ha entregado su vida perfectamente a Dios por un sacrificio por la humanidad. Y Él es el único ser humano, siendo Dios, pero también ser humano. Él es el único ser humano que se resucitó a sí mismo de la muerte con su propio poder. Por eso, lo cual nos enseña la palabra, por eso Él ha recibido un nombre que es sobre todo nombre, porque Él murió, resucitó y ahora está a la diestra del Padre y cumplió con todo su propósito aquí en la tierra. Amén. Entonces, por lo cual, Él es cabeza. Yo desafío a cualquiera que si no está de acuerdo con eso, haz lo que Él ha hecho y tú puedes tal vez platicar con Él. ¿Por qué tú y yo no? Pues haz lo que has hecho Él, ¿no? Pues nadie lo puede hacer, ¿verdad? Porque Él es Jesús, Él es Dios. Entonces, por esa razón, Él tiene nombre sobre todo nombre y Él es Dios, Él es Cristo, Él es la cabeza de la iglesia. Cuando aceptas a Jesús como Salvador y te sometes a Él como cabeza, como Señor, ahora te formas parte de algo sobrenatural que no solamente cambia tu vida, pero cambia todo tu alrededor. Ahora es entender que ahora ya no eres una persona apartado que cree en una religión o una idea, sino ahora eres sobrenaturalmente conectado a algo que existe sobre la faz de la tierra que cambiará tu vida, pero no solamente eso, cambiará todo el alrededor, toda tu forma de vivir, toda tu forma de ser, toda tu forma de actuar, hablar, etcétera, etcétera, etcétera. Y si tú dices, pues eso no ha pasado conmigo, entonces yo los invito a dar una reflexión a esos temas, ¿sí? Pero ¿quién se anhela formar parte de algo mayor que tu propia familia? Amén. El cuerpo de Cristo Jesús en este instante está aquí en León, Guanajuato, está en México del F, está allá en Chihuahua, ¿sí? Está allá en Reynosa, la frontera está en Estados Unidos, está en Japón, está allá en China, está en las Filipinas, está por todo el mundo, ¿sí? Con diferentes horarios, pero todos están de su forma, bajo su nación, bajo su cobertura, están alabando la cabeza en este momento. Si tomo solamente un momento, a veces yo solo me tomo 2 pasos atrás y medito y pienso en eso. A mí me da mucha paz. No, pero es que estoy solo en esa situación. No, no estás solo. No estás solo. Se puede apartar y sentir solo, pero eso no es por causa de Dios, sino por causa de uno. Amén. Es como la persona que corta el dedo y se cae el dedo ahí. ¿Cuánto tiempo va a durar ese dedo cortado ahí? Pues bien poquito tiempo, se va a morir, a fin de cuentas, ¿no?
Pero cuando lo conectas, fluye vida, fluye las cosas de Dios. La sangre de Cristo Jesús cubre y fluye en su cuerpo. Tiene un mismo cuerpo, un mismo espíritu, un mismo sentir entre todos, dice la palabra. Entonces la pregunta para nosotros hoy es, ¿creo yo en el poder del cuerpo de Dios? ¿Sí? Apúntalo, es para la reflexión de esta semana. ¿Creo yo realmente en el poder del cuerpo de Cristo? Y dos, la siguiente pregunta, durante las siguientes semanas, quiero que están pensando en ello. ¿Formo parte? ¿Soy un miembro activo del cuerpo de Cristo Jesús? ¿Sí? Entonces, esa es para la reflexión las siguientes semanas. Estamos hablando del poder del cuerpo. El cuerpo de Cristo Jesús. Cuando yo formo parte de su cuerpo y yo tengo un entendimiento de lo que es, hay un poder sobrenatural que fluye en mi vida y a través de mi vida. Hay muchas maneras, muchos aspectos durante las siguientes semanas, lo cual que vamos a platicar. Pero yo quiero compartir con ustedes 3 maneras en cómo podemos ver el poder del cuerpo de Cristo activamente en nuestras vidas. ¿Están conmigo? Sí. 3 áreas donde vemos el poder del cuerpo en nuestras vidas. Número 1. Al formar parte del cuerpo de Cristo, se cumple nuestra necesidad o anhelo de ser completos. No sé si usted es como yo, pero hubo un tiempo en mi vida cuando me sentía como solo. O yo estaba distraído con las cosas de la vida y la forma de decirlo en la iglesia hoy día es como que un hueco en mi corazón, ¿no? Hay un hueco, un hoyo en mi corazón, lo cual que yo no creo que eso existe, sino tenemos que operar, ¿no? Pero lo que quiere decir que hay un hueco en mi vida o hay algo, es ese anhelo de ser parte de algo más. ¿Cierto o no? Solo ve el Facebook, Twitter, YouTube. ¿Cuántas cosas, hasta cosas, perdóname la palabra, pero cosas tonterías, donde y más en México, en nuestro país, a veces. Porque el mexicano es bien mitote, hay un mitero de, ay, a ver, vamos a ser parte, ¿no? Que cosas crecen y decimos, bueno, escuchamos del contador, ¿no? De la AR. Hay muchas broncas ahora por todos los centros de acopio, ¿sí? Porque las cosas están fuera de orden legalmente. Y hay muchos asuntos, sí, pero ¿por qué pasó eso tan rápido? Porque sí, México que desea responder y eso es grandioso, pero también está el mitote de ser parte del, no, sí, centro de acopio y vámonos, somos parte. Ahora toda esa gente, hay broncas que están llegando por causa del gobierno porque no tenían licencia para hacer esos centros. Sí, muchas cosas que están pasando y empezando en el DF, sí, pero bueno, punto aparte. Pero yo digo, es por esa necesidad, ese anhelo, deseo de ser parte de algo, ¿cierto o no? Si se va a un evento, una marcha, la gente vamos al centro, vamos a decir, y están marchando, ¿y por qué estamos aquí? ¿No? Están marchando, voto por voto, ¿qué? Sí, también, ¿no? A veces la gente ni sabe por qué están haciendo, pero quieren sentir parte de algo, porque hay eso en el ser humano, ¿cierto o no? Hay una gran necesidad que yo creo personalmente no viene de la humanidad, sino viene por Dios mismo. Dios estableció ese sentimiento, ese sentir, ese hueco por decir, porque Él quiere que se llene con su espíritu y al formar parte de lo que es su cuerpo. Realmente ese hueco, esa necesidad de ser parte de algo mayor, algo más grande, viene de Dios. No para que yo pueda ir a protestar, no para que yo pueda ir a declarar, no para que yo pueda, aunque hay libertad para hacer esas cosas en nuestro país, pero no es para esa razón de ese hueco. Ese hueco o esa sensación establecido por Dios existe en nuestro ser para que haya una autoconciencia de lo que yo debo formar parte de algo más grande. ¿Están conmigo? Lo cual es el cuerpo de Cristo Jesús, ¿sí? Como seres humanos estamos hechos o creados con un deseo para estar con alguien más o con otras personas, ¿cierto o no?
Solo vea las fiestas familiares, ¿no? Yo no sabía cuánta gente cabe en un cuartito hasta que me vine a México. ¿Sí o no? Y con la bocina ahí, ¿qué? ¿Mané? ¿Qué pasó? Bueno, estamos, ¿sí? Estamos como familia, estamos juntos. Un chorro de gente ahí en un solo sitio, ¿no? Sí, una vez yo fui al centro, ¿no? Con mi esposa por el grito. Nada más una vez. ¿Sí? Ni puede caminar. Está ahí hombro a hombro y sí, ¡viva México!, ¿no? ¿Por qué? Porque hay esa necesidad, ese deseo de formar parte de algo más grande. Estar con más personas. Tenemos un sentir, deseo de formar parte de algo más. Nos da un sentido, nos da un propósito. Cuando yo soy parte de algo, ¿sí o no? Me siento honrado o me siento como desafiado o también me siento como tengo propósito. Por eso están los equipos. Cualquier equipo, no vamos a meter la política de equipos de fútbol y eso, pero ¿por qué hay un equipo? ¿Sí? Ellos se sienten parte de más grande. ¿Por qué creen que yo soy también diseño gráfico, hago logotipos, cosas así? ¿Por qué existen los logotipos? ¿Saben? Nos ha enseñado, yo he estudiado a través de los años, un logotipo da identificación a un producto, un equipo, unas personas, una empresa, etc. Y al poner ese logotipo en una camisa o en un producto o ahí en una lona allá afuera, la gente se puede identificar con ello y se siente como parte de algo más grande, ¿no? Más México, en todo el mundo, ¿no? Coca-Cola, todos esos productos. Pues también yo los tengo, mira, somos parte de una familia, ¿no? ¿Ya habrán visto las propagandas? Antes no era así, pero ¿qué hace toda la mercadotecnia? Dice, la familia de los productos de tal empresa, ¿cómo se llaman? La familia de Coca-Cola, Pepsi, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque tenemos un anhelo formar parte de una familia, algo que me da propósito. Eso no viene del mundo, eso no viene de las empresas, eso viene de un entender de la palabra de Dios y también un sentir que viene de Dios, de Jesús mismo. Es el sentir de formar parte de su cuerpo. Número 2. ¿Cómo vemos el poder del cuerpo? Ser parte del cuerpo o una comunidad, una iglesia local, existe una interdependencia entre nosotros. ¿Qué quiere decir eso? Beneficiamos de lo que los demás ofrecen y ellos por lo que yo ofrezco. ¿Sí? ¿Qué quiero decir? No tengo que ser todo yo para todos y hay mucho menos estrés. ¿Cuántas veces en tu vida intentas cumplir y hacer todo? No, es que no hay nadie más que lo puede hacer. Entonces tengo que hacer eso, tengo que hacer aquello, tengo que hacer. No. Cuando nosotros tenemos un entendimiento bíblico de qué es el cuerpo de Cristo Jesús, yo puedo entender que yo no tengo que hacer todo. ¿Sí me entienden? ¿Por qué? Porque yo tengo una interdependencia. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que estoy dependiendo de alguien? No. Es una interdependencia que Él depende de mí, yo dependo de Él y podemos trabajar en unidad y lograr algo mucho más allá. ¿Sí? ¿Están conmigo? El ejemplo de donde se ve físicamente, emocionalmente y prácticamente es el matrimonio. Por eso Dios nos dio el matrimonio, para mostrarnos su deseo de que podemos tener unidad y hacer las cosas en orden. Yo necesito mi esposa para vivir. Bueno, aunque, sí, por favor, no, sí. Pero para vivir como ser humano, yo no necesito mi esposa. Pero Dios me ha dado a ella, o ella me necesita a mí, pues mucho menos, ¿verdad? ¿Sí? Ella me necesita a mí, pero hay una, en el pacto de matrimonio, hay una interdependencia. ¿Por qué? Porque lo que yo puedo ofrecer como hombre, como varón, es distinto de lo que ella puede ofrecer como mujer virtuosa. ¿Están conmigo? Entonces, por eso, el hombre es la cabeza, tenemos la visión, caminamos
en una cierta dirección, pero ella es mi ayuda idónea. ¿Qué quiere decir? Que ella me va a ayudar a cumplir la visión que Dios me ha dado a mi corazón y va a sembrar en ella, y los dos lo podemos lograr más rápido si lo hacemos juntos. Si yo quiero llevar a cabo mi llamado yo solo, pues yo voy a tardar mucho tiempo. ¿Por qué? Porque a mí me hace falta lo que hay en su vida. ¿Sí están conmigo? Es lo mismo en el trabajo, es lo mismo en la iglesia. Si nosotros vamos a alcanzar nuestro propósito eterno, lo vamos a lograr mucho más rápido si sabemos y entendemos cómo beneficiarnos uno del otro y cómo podemos mostrar lo que yo tengo tú necesitas y lo que tú tienes yo necesito, y así vamos a correr mucho más rápido. ¿Cuántos kilómetros puedes correr con un dolor o una uña enterrada? ¿No? Ay. ¿No? ¿Sí se puede lograr? Sí. ¿Pero cuánto vas a tardar? Pues un buen, ¿no? Sí, porque ese dedo me duele, entonces no está funcionando como debe, entonces el cuerpo va a tardar mucho más en lograr lo que debe que lograr. Algunos de nosotros hemos permitido que Satanás, las circunstancias de la vida, nos ha puesto como una uña enterrada en el cuerpo. El doctor, que es el Espíritu Santo de Dios, lo quiere cortar, sacar la infección, sanarte para que corre bien el cuerpo hacia su propósito. Amén. Para que realmente vemos el eficaz del poder del cuerpo de Cristo Jesús en nuestra iglesia, en nuestras vidas. Y yo tampoco, ¿cuántas veces tu pie se queja con tu mano? A veces hay dolor, ¿no? Ay, pues dame atención. Bueno, pero ¿cuántas veces tus ojos se quejan con tus orejas? Tampoco debo que estar quejándome si alguien está haciendo una cierta función, lo cual que tal vez no es el mío. Para correr bien, para que estamos en paz. Cada quien está colocado donde Dios lo quiere. Y hay paz, hay un beneficio. Es que, punto aparte, ¿están conmigo? Sí. Punto aparte. ¿Cuántas veces hay comparaciones en el cuerpo de Cristo Jesús? ¿No? Eso no debe ser. No debe ser. ¿Por qué? Porque cuando hay una comparación, lo que estamos diciendo, Dios, lo que tú me diste, el lugar que tú me diste, equivocaste, Dios. Y yo sé más que tú. Ay, ay, ay. Y eso es orgullo. Pero cuando yo entiendo mi función, cuál es mi papel en el cuerpo de Cristo Jesús, no voy a compararme con alguien más. No voy a quejarme por lo que Dios me ha dado a mí. ¿Por qué? Porque Él hace lo suyo, yo hago lo mío, y yo entiendo quién soy yo en Cristo, y yo sé que Él es mejor porque yo soy parte de su vida, y yo soy mejor porque Él es parte de mi vida. Amén. Es un beneficio para los dos. El cuerpo de Cristo avanza en y con poder, y crecemos todos juntos. ¿Están conmigo? Número 3. Nos da un poder moral e emocional particular. ¿Qué quieres decir con eso, pastor? Lo siguiente: al entender que somos más que individuos, tenemos el entendimiento que cada uno de nosotros, por sufrimiento, etcétera, emoción, carga, tentación, etcétera, que cuando yo sufro, los demás sufren. ¿Sí? Cuando yo peco, afecta a otros. Esto causa o debe causar el temor de Dios en mi vida y quita el egoísmo de mi corazón. Cuando yo entiendo que yo soy parte de un cuerpo, que yo soy parte de algo más grande que mí mismo, algo más grande que mi propia familia, voy a llegar a tiempo. ¿Sí o no? Es cuando no llegamos a tiempo, cuando ya ponemos las cosas fuera de orden o no hay un orden en nuestras vidas. Estoy hablando de las cosas más sencillas, ¿no? Llegar a tiempo, dar el diezmo, hacer lo que me corresponde como hijo de Dios. ¿Sí? Ok. Entonces, para mí hacer esas cosas, yo lo hago, ¿por qué? Porque yo sé que soy parte de algo mayor. No lo hago por beneficio propio, sino yo lo hago porque yo sé que es necesario para el bienestar del cuerpo. ¿Están conmigo o no? Si tienes dolor de cabeza, ¿qué haces? Tomas una pastilla.
Oras, tomas más agua. ¿Por qué? ¿El pie no te duele? ¿El estómago no te duele? ¿Por qué tomas la pastilla? Para la cabeza, o para el codo, o para el mano. ¿Sí? Pero el estómago no tiene dolor. ¿Pero qué? La función del estómago con la pastilla, con el agua, etcétera, hace llegar al lugar dolorido, entonces para que todo el cuerpo está en paz. Cuando yo no hago mi función o cuando no estoy cumpliendo con mi función, todos los demás sufren. Cuando yo peco, no solamente es un pecado contra mí, sino contra el cuerpo de Cristo, contra todos. ¿Están conmigo? Si tenemos esa mentalidad, ¿cómo viviremos entonces? Si yo hago lo que debo hacer por causa de mi obediencia a Cristo Jesús, por mi bienestar, pero también pensando que no solamente es para mí o mi familia, sino es para las familias de la iglesia, ¿qué Dios puede hacer a través o en mi vida si puedo amplificar la visión o mi propósito aún más? Y ni hemos tocado el tema de cuántas personas no son salvas por causa de la falta de esas cosas. El cuerpo de Cristo Jesús existe para los miembros y los miembros existen para aquellos que necesiten formar y ser miembros. ¿Están de acuerdo o no? Entonces cuando yo entiendo eso, debe causar un temor de Dios en mi corazón, un respeto mayor y entender que lo que hago yo afecta a los demás. Las decisiones que tomo yo afectan a mi esposa, mis hijos y también otros hermanos en la iglesia. Otras familias están afectados por causa de las decisiones que yo tomo. ¿Por qué? Porque si usted está atrapado en un pecado, nosotros, todos los demás, no podemos recibir el beneficio de los dones de Dios en tu vida porque está aplacado o aplastado o está abajo, esclavizado eso, hermano. Pero cuando usted está libre, cuando usted camina en libertad, ¿qué pasa con todos los demás? ¿Qué pasa con todos los demás? Reciben, hay mayor bendición en sus vidas. ¿No? ¿Has visto un impreso? ¿Dónde ponen las esposas? ¿Las muñecas? ¿Las manos? ¿O en los pies? ¿Y dónde está todo el cuerpo? Atrapado, no puede avanzar. Solamente son 2 pies. Hay muchos miembros más del cuerpo, pero ¿se afecta? Claro que sí. Es lo que quiere hacer Satanás en la iglesia, en el cuerpo de Cristo Jesús. Porque si puede atrapar 1 o 2, sabe que el cuerpo no va a avanzar en el poder que Dios ha designado para el cuerpo. Amén. ¿Necesario el cuerpo entender ese punto? Claro que sí. 1 Corintios 12, 26 dice lo siguiente: si uno de los miembros padece, todos los miembros se conduelen. Y si uno de los miembros recibe honores, todos los miembros se regocijan con él. Amén. Si un miembro está triste, ¿cómo está el cuerpo? Triste. Y oramos, y nos acercamos, y lo levantamos. ¿Sí? Si uno está con mucha alegría, ¿cómo está el cuerpo? Con alegría. Tenemos propósito, estamos juntos, vamos avanzando. Y eso nos da unidad. Unidad en el cuerpo de Cristo Jesús. Si entendemos que lo que hacemos afecta no solamente a mí, sino todo el cuerpo, tengo un sentir y un conocimiento mayor de lo que es mi propósito. ¿Están conmigo? Eso nos da unidad. Eso nos da propósito. Cuando funcionamos como cuerpo y caminamos en y con unidad, logramos cosas que normalmente nunca haremos. Solo ve un ejército, ¿no? Los ejemplos antiguos o los ejemplos modernos. ¿Cómo avanza el ejército? ¿Un solo tropa? ¿Unos cuantos tropas, soldados? No, tienen regiones, tiene legiones, tiene ciertas categorías para avanzar, para conquistar, para tomar terrenos. ¿Sí? En la conferencia de mujeres, mi esposa hablaba de cómo escalar una montaña, ¿no? Imparable las mujeres. Yo he estudiado, yo he visto en Discovery cosas así, de los equipos de escala, ¿no?
Son unos cuantos equipos que han logrado escalar Mount Everest. Pero no se puede hacer uno solo. ¿Se dan cuenta? Siempre lo hacen como equipo. Porque para lograr algo extraordinario, no lo puedes hacer solo. Necesitas el cuerpo, necesitas una familia, necesitas un equipo. Por esa razón, Jesús siempre mandaba a sus discípulos 2 en 2 o con mayor cantidad. Porque Él entendió ese punto. ¿No? En la oración dice que 1 arrebata miles, 2, 10,000, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ¿cuántos? Millones. Podemos avanzar cuando estamos juntos. Y voy por terminar con este ejemplo del Antiguo Testamento. Génesis 11, versículo 6. Aquí encontramos la historia del Torre de Babel. ¿Quién conoce su Biblia? ¿Han escuchado esa historia? El Torre de Babel. ¿Qué es el Torre de Babel? Es un tiempo todos los humanos se acercan, ¿sí? Y empiezan a construir un torre porque el rey de ellos dicen, pues nosotros vamos a ser como Dios, vamos a lograr y llegar al cielo, vamos a edificar un torre que toque el cielo y vamos a ser como Dios aquí en la tierra, ¿sí? Es un ejemplo tal vez negativo, pero yo quiero que vean lo positivo de eso, ¿sí? Versículo 6, acompáñenme. ¿Qué dice aquí? Aquí nos muestra que las personas son capaces de hacer cosas extraordinarias si son personas o si están unidos. Dice, pero el Señor descendió para ver la ciudad. ¿Sí? Todos hablan el mismo idioma, todos estaban en el mismo sitio, no existía países, no existía territorios ajenos, no, era un pueblo. ¿Sí? Y dice que Dios, lo cual el Verbo, quien después nació como Jesús, descendió en forma como persona, como hombre, ahí para ver qué están haciendo. Pero el Señor descendió para ver la ciudad y la torre que los hijos de los hombres estaban edificando. Y dijo, fíjese, esta gente es una sola y todos ellos tienen un solo lenguaje. Ya han comenzado su obra y ahora nada los hará desistir de lo que han pensado hacer. Wow. Dios mismo reconoció el poder de las personas cuando hay unidad. Ahora, vamos a verlo por el otro lado. Eso fue por un ejemplo negativo, ¿verdad? Porque eran rebeldes contra Dios. Pero si nosotros, siendo el cuerpo de Cristo Jesús, siendo hombres y mujeres de Dios, siendo miembros de un solo cuerpo, sometemos a la cabeza, Cristo como nuestra cabeza, y caminamos en unidad, nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. ¿Lo crees? Que cuando caminamos en unidad, cuando caminamos como el cuerpo de Cristo Jesús, hay un poder sobrenatural que existe, lo cual que ninguna otra cosa se compara. ¿Sí? Ni empresas, ni fuerza humana, ninguna otra cosa en este mundo puede comparar a ese poder. Entonces la pregunta, regresamos a la pregunta, ¿soy parte de ese cuerpo? ¿Ese poder fluye a través de mi vida? En conclusión, quiero que anoten unas cosas para una reflexión. Si buscamos primeramente a Dios y su reino, caminamos en unidad. No importa el trasfondo, nación, idioma, etc. Pero si hay amor, veremos un gran cambio, no solamente en nuestras vidas, no solamente en nuestras familias, sino nuestra iglesia, nuestra comunidad, ciudad, hasta país, hermanos. Las preguntas son las siguientes. ¿Te has formado parte de una familia espiritual? ¿El cuerpo de Cristo Jesús? ¿Una iglesia local? ¿O solamente voy a escuchar? ¿Solamente voy a asistir? Es diferente asistir que formar parte de. ¿Están de acuerdo? Es como he usado este ejemplo antes. Es diferente conocer el taquero o ir, asistir a los tacos o comerlos y formar parte de la gran pachanga que hay ahí. ¿Cierto o no? ¿Caminas en unidad o haces las cosas tú solo, tú sola? ¿Estás experimentando la soledad?
Es porque Dios está llamándote a formar parte de su familia, formar parte de su cuerpo. Y esas cosas se van a caer a un lado y te vas a sentir como jamás has sentido. ¿Va a ser fácil? No, no siempre. Porque después de formar parte hay hermanos, hay gente y hay cosas distintas, ¿verdad? Que nos quiere pulir, nos quiere hacer crecer. Pero lo necesito, porque yo necesito lo que hay en tu vida y tú necesitas lo que hay en mi vida, ¿cierto? Una gran manera de hacer eso es a través del grupo familiar. Ya vamos por cerrar la temporada de grupos familiares, pero hoy hay grupos familiares. Conéctate, conoce tus hermanos en la fe, conoce, ser parte de lo que Dios realmente está haciendo aquí en nuestra iglesia, amén, en nuestras comunidades. Y podemos levantarnos y decir, yo formo parte del cuerpo de Cristo Jesús, activamente recibiendo, pero también dando, sirviendo. Nos ponemos de pie, vamos a orar. Dios está haciendo cosas grandes en nuestra iglesia, en nuestras familias, ¿de acuerdo? ¿Sí lo creen? Y muchas cosas vendrán. Entonces, si estás batallando con algo, somos un cuerpo, somos una familia. Aquí hay personas que desean orar junto contigo, no estás solo. Si estás batallando algo, estás cargando algo tú, pues ven, compártelo y vamos a cargarlo juntos para que sea liviano la carga. Amén. Vamos a activar los dones que hay en nosotros y ser parte del cuerpo de Cristo Jesús. Te damos gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos, Señor. Gracias por esta mañana, este momento. Gracias porque nos has establecido como tu cuerpo. Gracias porque tú eres la cabeza de nuestra autoridad. Guíenos, Espíritu Santo. Guíe cada uno, cada familia, cada varón, cada mujer, cada uno de los jóvenes, Señor. Cada niño, para que podamos caminar como debemos caminar. Para que realmente podamos experimentar tu presencia y tu poder en nuestras vidas, Señor. Llévanos más allá. En el nombre de Cristo Jesús. Los que están de acuerdo dicen...